Bienvenida, bienvenido. Hoy es viernes 5 de mayo de 2023 y esta es la Semana en 10, un espacio de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, dedicado a llevarte a ti las noticias jurídicas más relevantes de la semana. Mi nombre es Luis Pereda y comenzamos. ¿Recuerda usted que en el último día de sesiones, el Senado aprobó, sin la intervención de senadores de oposición, reformas a distintas leyes? Bueno, esas reformas ya comenzaron a publicarse en el Diario Oficial de la Federación. Una de esas reformas es a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. ¿Qué hace esta ley? Esta ley organiza la forma en la que funciona el gobierno. Particularmente, las reformas en esta ocasión son en tres rubros. Uno, regresar a la Secretaría de la Función Pública el control, administración, legislación, supervisión de las contrataciones públicas del gobierno federal. Al inicio de esta administración, esa atribución pertenecía a la Secretaría de la Función Pública y fue trasladada a Hacienda. Ahora, con esta reforma, se regresa de Hacienda a la Secretaría de la Función Pública. También se le dota la facultad de coordinar a las unidades de administración y finanzas de todo el gobierno federal y se reestructura a los órganos internos de control. A partir de esta publicación, el Ejecutivo tiene poco más de 6 meses para hacer los cambios en los reglamentos internos de las dependencias involucradas para que pueda funcionar adecuadamente esta reforma. Si está bien hecha, usted debería de ver un mejor gobierno y una mejor forma de combatir a la corrupción. ¿La verá? Otra de las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación fueron modificaciones a la Ley de Aeropuertos y a la Ley de Aviación Civil en materia de recuperar la categoría 1 en seguridad aérea. ¿Se acuerda usted que hace 2 años nuestro país perdió la categoría 1 en seguridad aérea que otorga la Administración Federal de Aviación en los Estados Unidos, lo cual afectó a más de 35 millones de pasajeros y generó pérdidas enormes en el sector y también le dio una oportunidad a Estados Unidos, particularmente a sus aerolíneas, para crear 35 nuevas rutas aéreas, mientras México creó 0. A partir de estas reformas, lo que se busca es fortalecer la Agencia Federal de Aviación Civil y tener más personal capacitado y atender las observaciones que se encontraron en las inspecciones que se hicieron para poder recuperar la categoría 1. ¿Será así? Otra de las reformas que se publicó en el Diario Oficial de la Federación y que le afecta directamente a usted es la reforma a la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana en materia de protección al espacio aéreo mexicano. Esta reforma, dicen, tiene como propósito fortalecer el marco jurídico del Estado mexicano para garantizar el efectivo ejercicio de su soberanía y la integridad de su espacio territorial aéreo, así como la seguridad de la navegación de las aeronaves autorizadas para hacer uso de este, y se armoniza el marco jurídico administrativo de conformidad con la nueva Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano publicada en marzo de este año. Esta nueva ley, la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano, y estas nuevas reformas publicadas esta semana en el Diario Oficial de la Federación tuvieron mínima intervención de la oposición y el mínimo debate posible. ¿Usted cree que algo pueda salir mal? Otra de las reformas aprobadas recientemente por el Congreso de la Unión, pero que extrañamente aún no ha sido publicada en el Diario Oficial de la Federación, es la reforma integral en materia minera. Se reformó la Ley de Minería, la Ley de Aguas Nacionales, la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Ley General para la Prevención Integral de Residuos. Todo esto para actualizarlas. Llevaban décadas sin ser modificadas, pero a juicio de la Barra Mexicana, esta reforma podría poner en peligro la inversión extranjera y con ello los beneficios sociales que esto implica. A decir del Congreso de la Unión, el objetivo de estas modificaciones fue la actualización de la normatividad y eliminar la figura de terreno libre, con lo cual se evitará que cualquier terreno que algún particular quisiera pudiera ser expropiado. Otra de las modificaciones es la eliminación del carácter preferente de las actividades mineras sobre cualquier otro uso o aprovechamiento. Esto evitará que se pueda quitar terrenos que no son destinados a la minería. Solo el Estado podrá decidir qué terrenos sí y qué terrenos no pueden ser destinados a la minería. Veremos qué ocurre con esta importantísima actividad que está en todos los aspectos de su vida cotidiana, aunque usted no lo note. El Pleno de la Suprema Corte analizó la petición de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal de no resolver la acción de inconstitucionalidad 29/2023 hasta en tanto no se pronuncie sobre otra acción presentada en 2018. Esto, que podría ser muy complicado, en realidad es muy simple. El Ejecutivo Federal le pidió a la Suprema Corte que no resuelva respecto al Plan B, particularmente respecto a la Ley General de Comunicación Social, porque hay otras
acciones de inconstitucionalidad que están pendientes de resolver y el Ejecutivo teme que se pudiera llegar a criterios contradictorios entre sí. La Suprema Corte analizó esta petición y decidió que no, que el próximo lunes comenzará a resolver esta acción en contra de la Ley General de Comunicación Social, en el marco del llamado Plan B. Veremos qué resuelve la Suprema Corte el próximo lunes. Esta semana se cumplió un mes desde que el INAI no puede sesionar por falta de quórum legal. Y no puede hacerlo porque el Senado no tomó las decisiones que debía de tomar para nombrar a nuevos comisionados del INAI. ¿Cuánto tiempo más tendremos un órgano constitucional autónomo que cobra pero no trabaja? Y no trabaja porque no tiene quórum. Hasta el momento hay más de 800 recursos que están listos para ser votados en el Pleno del INAI, pero esto no sucede. Esto quiere decir que el derecho a el acceso a la información está vulnerado por parte de la autoridad, y esa autoridad se llama el Senado. Esta semana se celebraron los primeros 30 años del Día Mundial de la Libertad de Prensa. Hace 30 años, en Nueva York, la Asamblea General de las Naciones Unidas tomó la decisión de destinar un día para conmemorar la importancia de la libertad de prensa. Y esto no es poca cosa. Los ataques a los periodistas son ataques a la libertad de expresión. Y la libertad de expresión es el motor de todos los demás derechos. Usted tiene la obligación como ciudadano o ciudadana de defender en todos los ámbitos de su vida profesional, social y pública la libertad de expresión. La Organización Mundial de la Salud informó que levantó la alerta máxima que produjo la pandemia del coronavirus COVID-19. Esto no quiere decir que la pandemia ya terminó. Lo que quiere decir es que el mundo ya no vive en alerta máxima por esa pandemia que inició hace casi 3 años y que costó 20 millones de vidas. Todos los que participamos en este programa nos solidarizamos con aquellas personas que perdieron a un familiar o un amigo durante estos difíciles años de pandemia. Le invitamos a que cuide su salud. La Barra Mexicana, Colegio de Abogados, tiene presencia internacional a través de sus distintos consejeros y consejeras que acuden, en este caso, a la ciudad de Nueva York y a Madrid, España, para trabajar en distintos foros internacionales en beneficio de convenios y acuerdos que puedan ser traducidos en mejores condiciones para la abogacía mexicana. Enhorabuena a Víctor Olea, presidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, y los consejeros que lo acompañan en esta importante encomienda. La Barra Mexicana, Colegio de Abogados, publicó un pronunciamiento donde condena los incesantes ataques al Poder Judicial Federal. Las y los jueces federales son la última defensa de la Constitución y deben de ser protegidos, no con una venda en los ojos, con un criterio crítico, por supuesto. Sus sentencias deben de ser dignas de escrutinio, pero no debe de ser puesto en peligro la vida de las y los jueces y con ello la independencia judicial. Si eso llegase a ocurrir, todos perderíamos muchísimo. Esto es todo por el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en una emisión más de La Semana en 10. Te pido que por favor seas generosa o generoso y me hagas llegar tus comentarios y sugerencias a través de las distintas redes sociales en las que este contenido llega hasta tu pantalla. Mientras tanto, mi nombre es Luis Pereda y nos vemos la próxima semana.